Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Nuestra vida familiar fluía bastante calmada y no estaba particularmente nublada por nada. Naturalmente, había situaciones desagradables a veces, como en muchas familias, pero en general, me sentía afortunado de tener a mi familia. Eva y yo ya habíamos acumulado bastantes años de vida juntos, criando a 2 hijos maravillosos. Nuestros hijos habían terminado la escuela, y cada uno había seguido su propio camino. El mayor, Jesse, incluso había comenzado su propia familia. Mientras tanto, Christian aún estaba terminando su educación. Había estado trabajando para una empresa grande durante muchos años y había ascendido a una posición bastante elevada. Además, habiendo acumulado algo de capital, invertí en un número significativo de acciones en esta empresa, ya que todo indicaba su exitosa progresión en el futuro. Puedo decir que teniendo una cantidad suficiente de dinero, a menudo complacía a cada miembro de mi familia. Eva se acostumbró rápidamente a una vida lujosa, comprándose varios artículos de moda, y en los últimos 2 años, incluso dejó de trabajar, convirtiéndose en ama de casa y experimentando con varios pasatiempos. Nos habíamos acostumbrado a esta forma de vida, pero recientemente, la empresa donde trabajaba comenzó a enfrentar dificultades. Las acciones cayeron en picada y la empresa comenzó a experimentar una crisis económica. Llegó al punto en que el director despidió a varios empleados y al resto de nosotros nos retrasaron los pagos. También sufrí pérdidas significativas porque gran parte de mi capital estaba invertido en las acciones de esta empresa. Regresé a casa con noticias tristes el día en que se hizo evidente que tendríamos que economizar durante algún tiempo. Esperaba su comprensión y apoyo, considerándola no solo mi esposa sino también una amiga. Naturalmente, a Eva no le gustaron las noticias, y se puso notablemente molesta. Pero le recordé cómo comenzamos juntos cuando prácticamente no teníamos nada. A lo largo de los años de perseverancia y trabajo conjunto, logramos lo que teníamos. Estoy seguro de que todo mejorará pronto, le dije. Lo más importante es que nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Superaremos el resto. Estoy seguro de que los directores resolverán los problemas rápidamente y podremos vivir como antes. Te entiendo, Mike. Pero estábamos hablando de irnos de vacaciones este verano. Incluso planificaste tus vacaciones con anticipación. ¿Y ahora qué? Pasamos tanto tiempo eligiendo nuestro destino. Y además, encargué algunas cosas que se supone que serán entregadas literalmente la próxima semana. ¿Cómo puede ser esto? ¿Tal vez puedas encontrar otro trabajo? En ese momento, me pareció que las posesiones materiales eran más valiosas para Eva que nuestra familia. Le dije que tendríamos que posponer el viaje y también renunciar a las compras, a lo que también reaccionó con decepción y tristeza. Nuestra conversación se convirtió en una discusión. Pero aún intenté entenderla porque estaba acostumbrada al lujo, y en parte, yo era culpable de malcriarla, y ahora teníamos que renunciar a todo por un periodo indefinido. Incluso si aceptara su sugerencia de encontrar un nuevo trabajo, llevaría bastante tiempo. Encontrar un puesto con mi especialización y al menos un ingreso similar en nuestra ciudad no era fácil. Esa noche, decidí poner fin primero a la desagradable conversación y simplemente salí de la casa por un tiempo para despejarme, dejando a mi esposa sola durante algún tiempo para que pudiera pensar y tratar de entenderme. Esperaba que eventualmente se calmara y aceptara la situación tal como era. Caminando por las aceras, ya cubiertas por la oscuridad de la noche, me adentré en un callejón sombrío lleno solo de botes de basura y escombros de construcción. Perdido en mis pensamientos, no noté cómo llegué al centro de este callejón y cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que este lugar creaba una atmósfera bastante inquietante. Parecía más oscuro hacia adelante, así que me di la vuelta para regresar, y en ese momento, escuché la voz de alguien. ¡Ayuda!, una débil voz jadeó, proveniente de uno de los montones de basura. Al darme cuenta de que alguien necesitaba ayuda, di unos pasos en esa dirección, aunque sabía que podía ser bastante peligroso.
Sin embargo, yo era la única persona en esa calle, la que esta persona que sufría contaba. Cuando estuve muy cerca de él, vi a un hombre, de unos 35 años, apoyado contra la pared, sentado en el asfalto, luciendo muy demacrado y exhausto. Su ropa estaba en un estado lamentable, apenas más que harapos. Una persona, al verme de nuevo, pidió ayuda. Me incliné, y a la luz de la farola, pude ver mejor su rostro. Sorprendentemente, esta persona se parecía notablemente a un amigo mío con el que sirvimos juntos, pero a quien perdí en uno de los puntos críticos a los que nos enviaron. Durante mucho tiempo después de eso, no podía dormir adecuadamente, a menudo soñaba con cómo quedó atrapado en una emboscada y no pude salvarlo. Pero con el tiempo, se desvaneció gradualmente de la memoria y ahora, los sentimientos resurgieron. Sentí la urgencia de ayudar a esta persona. No sabía por qué, pero me pareció que esto podría compensar lo que no pude devolverle a mi amigo en ese momento. Examiné a la persona y descubrí que estaba herida. La herida no era profunda, pero si no se trataba adecuadamente, podría infectarse. «Oye, ¿cómo estás?», le pregunté. «¿Qué haces aquí?». «¿Quién te hirió?». «Unos malditos idiotas drogados. No hice nada para molestarlos. Probablemente estaban aburridos. Ni siquiera tengo dinero». «Necesitamos llevarte al hospital», sugerí. «Vamos. Te ayudaré». Tomándolo por los brazos, lo ayudé a levantarse. El hombre, presentándose como John, gimió de dolor pero aún me siguió. Al llegar a la concurrida calle llena de autos, rápidamente llamé a un taxi y llevé al pobre hombre al hospital. Me quedé allí durante aproximadamente una hora mientras lo atendían, y cuando me permitieron visitarlo, entré, ya que tenía muchas preguntas para él. Quería saber más sobre él para entender por qué se parecía a mi difunto amigo, y por un momento, incluso me di cuenta de que estaba más preocupado por eso que por lo que le había sucedido. En la sala, yacía allí algo más limpio y arreglado. Su estado de ánimo parecía un poco levantado, y sonrió cuando me vio. Antes de que pudiera hablar, de inmediato me colmó de palabras de agradecimiento. «Simplemente ayudé. No hay nada sobrenatural al respecto. Me alegra que te sientas mejor. Pero aún así, cuéntame, ¿cómo terminaste en esta situación? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?», le pregunté. El chico vaciló al principio, pero eventualmente me contó un poco sobre sí mismo. Aprendí que John era de otra ciudad. En realidad, tenía 24 años, pero parecía mayor debido a su estilo de vida actual. Antes, vivía como todos los demás, tenía un trabajo, incluso tenía su propio apartamento pequeño. Luego, unos amigos lo involucraron en algún plan, prometiéndole que podría multiplicar su capital. Pero al final, cayó víctima de los estafadores, perdió su trabajo, su hogar, y durante algún tiempo ahogó su tristeza en alcohol. De vuelta en su ciudad natal, aquellos a quienes supuestamente les debía dinero aún lo perseguían, así que se mudó aquí y había estado viviendo como una persona sin hogar durante mucho tiempo. No conocía a sus padres, habiendo pasado toda su infancia en un orfanato. De alguna manera, después de su historia, sentí tanta lástima por el chico que decidí no terminar mi ayuda hacia él solo llevándolo al hospital. Sin embargo, esa noche, los médicos lo retuvieron allí por un tiempo más, y yo necesitaba volver a casa ya que era tarde y tenía que trabajar al día siguiente. Cuando llegué a casa, Eva de inmediato me bombardeó con preguntas sobre dónde había estado y por qué olía tan mal. Confesé honestamente que ayudé a un hombre herido, y cuando escuchó que era solo un vagabundo sin hogar, comenzó a expresar nuevamente su insatisfacción, sugiriendo que podría haber contraído algo de él. Pero de alguna manera, ya no prestaba atención a sus reproches, simplemente me servía una bebida antes de acostarme y me instalaba en mi sillón favorito en la sala junto a la chimenea. Por un tiempo, Eva seguía revoloteando a mi alrededor, lamentando mis acciones,
pero sus palabras sonaban como un eco distante y me encontré inmerso en pensamientos sobre John. Un par de días después, lo visité nuevamente en el hospital y el médico dijo que podía ser dado de alta. Le pregunté si tenía algún lugar a donde ir y quería darle algo de dinero para que al menos pudiera comprarse algo de comida por el momento. En respuesta, John me miró con tanta lástima que sentí que no podía dejar al pobre hombre en la calle. Pero hasta que pudiera encontrar un lugar adecuado para él, necesitaba ponerlo en algún sitio, y no encontré de inmediato otra opción que asignarle una de nuestras habitaciones vacantes. Cuando entramos en la casa, Eva se sorprendió un poco al principio e incluso palideció ligeramente cuando vio que lo había traído a casa. Todavía llevaba su ropa rota, y su apariencia la desconcertó. Y cuando lo presenté y anuncié que se quedaría con nosotros por un tiempo, ella quedó completamente perpleja. ¿Perdiste la cabeza? Metes a cualquiera en la casa. Ya estamos escasos de dinero, y él se comerá nuestra comida, dijo con un tono enojado, sin preocuparse siquiera por la presencia de un invitado. Detente. El chico necesita ayuda. Deja de pensar solo en ti misma, no pude soportar su cinismo. Ve y prepara algo, también tengo hambre. No seas así. Eva solo resopló en respuesta y luego, lanzando una mirada maliciosa a John, salió de la habitación. Lo siento. Si te estoy molestando, puedo irme. No estoy acostumbrado a... comenzó John. ¿De qué estás hablando? Todo está bien. Eva está un poco rara esta mañana. Pero se llevarán bien. Ya verás, me apresuré a tranquilizar al invitado y le ofrecí una bebida. John rechazó el alcohol, diciendo que ya le había causado problemas suficientes. Pero aceptó con gusto el vaso de jugo que le ofrecí más tarde. Le mostré la habitación en la planta baja, y por alguna razón, este chico me impactó de tal manera que sentí que lo conocía mucho más de lo que me había dado cuenta. Tenía 2 fines de semana por delante, ya que era el final de la semana, y eso me hacía feliz. De esta manera, podría pasar más tiempo con este chico y recopilar más información sobre él. Además, podría controlar a mi esposa para que no sucumbiera a sus cada vez más frecuentes explosiones de temperamento y evitar que causara problemas. Después de la cena, pasé un par de horas más con él, discutiendo y sondeando más detalles sobre su vida. Al día siguiente, decidí llamar a mi amigo que trabaja en la policía porque estaba realmente intrigado por los orígenes de este chico. Después de afeitarse y arreglarse, se parecía exactamente a Adam, mi compañero del ejército. Se me ocurrió que podría ser su hijo. La edad coincidía perfectamente, ya que habían pasado 25 años desde entonces. Recuerdo vivamente esos pocos fines de semana que teníamos libres y salíamos con Adam a la ciudad para encontrarle una cita para la noche. Yo ya estaba saliendo con Eva en ese momento, y era solo mi amigo quien estaba sin pareja. Kevin, el amigo a quien recurrí en busca de ayuda, escuchó atentamente y dijo que era bastante posible encontrar a los padres biológicos de John, pero que podría llevar algún tiempo. Yo, por supuesto, no podía esperar, pero acordé hacerlo y regresé a casa. No le conté a mi esposa ni a John sobre mis intenciones. No sabía cómo reaccionaría Eva, y no quería generar falsas esperanzas en John. Pasaron varios días. Durante este tiempo, Eva no pudo aceptar la presencia de un desconocido viviendo en nuestra casa y de vez en cuando me regañaba. Sin embargo, aún realizaba sus tareas domésticas y vigilaba de cerca a John. Sabía que ella podría intentar desalojarlo una vez que volviera al trabajo y le ordené que ni siquiera lo considerara. Por alguna razón, confiaba en el chico. En el tiempo que pasé con él, nunca insinuó causarle daño a mi familia. Kevin finalmente logró descubrir quiénes eran los padres biológicos de John. Me pidió que fuera para una conversación personal. Como sospechaba, el padre de John resultó ser Adam. Resultó que el día que estábamos de permiso, no se fue de la ciudad sin razón, dejó atrás un heredero.
Desafortunadamente, nunca llegó a saber que tenía un hijo. Ni siquiera sabía que la chica con la que durmió en ese entonces quedó embarazada. Adam murió sin escuchar una noticia tan maravillosa. Aliviado de que mi instinto no me hubiera fallado y de que estaba en lo correcto al ayudar a este chico, comencé a preguntarle a Kevin acerca de la madre de John. Él respondió que no iba a gustarme la respuesta. Al principio, pensé que la chica podría haber sido alguna drogadicta, pasando su embarazo tomando dosis. Pero Kevin dijo que, según su investigación, la chica era perfectamente normal, simplemente abandonó a John inmediatamente después de dar a luz. Y lo más desagradable que escuché de mi amigo fue que la madre de John resultó ser mi esposa. No podía creer mis oídos. Incluso comencé a decir que debía ser algún error y le pedí que verificara todo de nuevo. Pero Kevin respondió que había vuelto a verificar la información, esperando mi reacción. En ese momento, una nube oscura de decepción y dolor emocional me envolvió. Podía ser que mi amigo, a quien consideraba la persona más leal a mí, hubiera dormido con mi esposa en ese entonces. Aunque todos bebimos mucho esa noche, apenas recuerdo cómo terminó nuestra cita. Pero ahora todo encajaba. En ese momento, incluso comencé a odiar a Adam y casi me alegré de que estuviera muerto. Adicionalmente, sentí un sentido de odio hacia Eva. En ese momento, ya éramos pareja. Y ella simplemente me traicionó. Ahora entendía por qué volvía a su pueblo durante mi servicio. Pero en ese entonces, me dijo que era solo porque le daba miedo quedarse sola en la gran ciudad y quería pasar tiempo con sus padres. ¡Qué ingenuo fui! Ocultó su embarazo de mí y luego simplemente se deshizo del niño. Y sus padres tampoco son buenos. Hemos estado en contacto con ellos durante tantos años y nunca me mencionaron esto. Me alejé de la comisaría de policía y quería exigir una explicación de inmediato a mi esposa. Pero al mismo tiempo, todo dentro de mí se estaba contrayendo de dolor y fui al bar primero para aliviar un poco el sufrimiento que había surgido. Pero no importa cuánto bebiera, no me hacía sentir mejor. Pronto, Kevin se acercó a mí. Notó el estado de ánimo en el que salí de su oficina y temía que pudiera hacer algo de lo que me arrepentiría más tarde. ¿Qué te importa?, le pregunté con voz ebria cuando hablaba de sus preocupaciones por mí. ¿No fue tu esposa la que durmió con tu mejor amigo? Sí. Tienes razón. No puedo imaginar cómo te sientes. Pero también eres mi amigo. Y no quiero que te metas en problemas. Permíteme hablar contigo. No eres el primero ni el último cuya esposa ha engañado. Pero no es el fin del mundo, ¿verdad? Deberías pensarlo y tratar de entender y perdonarla. Ustedes dos han vivido juntos durante tantos años, y durante ese tiempo, no he notado que ella me haya traicionado de ninguna manera. Durante el tiempo que pasé con Kevin, me calmé un poco, aunque la amargura de la ofensa aún me apretaba con fuerza. Regresé a casa, pero tenía la intención de tener una conversación seria con mi esposa. Estaba furioso, muy furioso. Enojado con Adam, con Eva e incluso con John, aunque entendía que el chico no tenía la culpa. Y esta ira no me permitió simplemente hablar con calma con mi esposa. Al entrar en la casa, envié inmediatamente a John a su habitación y me encerré en nuestro dormitorio con mi esposa. Eva no era estúpida, y por mi expresión, inmediatamente sintió que se avecinaba un escándalo. Pero cuando expresé que sabía lo que sucedió hace 25 años, instantáneamente olvidó todas sus respuestas preparadas y quedó algo aturdida. Solo mis gritos la devolvieron, y luego trató de negarlo todo, diciendo que era solo algún error. ¿Un error? Cometiste un error en ese entonces. Hace mucho tiempo. Y me lo ocultaste. Si lo hubiera sabido, nos habríamos separado en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué me trataste así?, grité, apenas conteniéndome de abofetearla,
pero en un arrebato de ira, a veces empujaba objetos de las mesitas de noche, haciéndolos estrellarse en el suelo. En los ojos de Eva, vi miedo y arrepentimiento. Incluso dejó de gruñir. Sentada en la cama, bajó tristemente la mirada. Lo siento, Mike. Simplemente no podía decírtelo. No me habrías perdonado. Y Adam. Nos gustábamos en ese entonces. Él simplemente no sabía cómo contártelo. Pensé que cuando ambos regresaran del servicio, te lo diría yo misma. Adam y yo queríamos estar juntos. Pero luego supe por ti que él murió, y no pude dejar al niño. Aunque podría haberte dicho que era tuyo. Pero lo habría visto todos los días y habría recordado a Adam. ¿Qué? ¿Y habrías hecho eso? No lo soporté, agarré su mano, la saqué de la cama y la arrojé al suelo, abofeteándola en el proceso. ¿Sabes quién está en nuestra casa en este momento? Este es el hijo de Adam, a quien abandonaste. A quien privaste del amor de una madre. Me di cuenta cuando lo vi. Lo sospechaba. Pero no quería creerlo. Se parece tanto a Adam. Por eso intenté alejarlo. Maldición. Perra. Arruinaste mi vida y la suya. Sigues causando discordia en nuestras vidas. Nada te satisface. Solo quieres dinero. Bueno, lárgate. No quiero volverte a ver. Vive como desees. Pero sabes que no recibirás ni un centavo de mí. Salí de la habitación al límite y fui al aparador para servirme otra bebida. En ese momento, John apareció en la habitación. También quería gritarle. Pero al mismo tiempo, me miró con una mirada tan inocente que simplemente le hice un gesto con la mano. ¿Qué quieres?, le pregunté. Lo siento, Mike. Pero estabas hablando tan fuerte. Oí todo involuntariamente. ¿Es verdad? ¿Eva es mi madre? Estaba perdido en cómo responderle al chico, y simplemente comencé a beber en silencio. Él no me preguntó más, él mismo estaba completamente desconcertado. John salió de la habitación, y después de un rato, lo vi salir con una pequeña bolsa. Mejor me voy. Mike, te agradezco por todo. Pero entiendo que mi presencia te recordará la infidelidad de tu esposa. Solo quería hablar con ella una vez más. Si me lo permites, me dijo. Pero no le respondí. Aún consumido por la decepción y la ira, solo quería desaparecer en algún lugar en el olvido, sin recordar lo que había aprendido. John se alejó en silencio y se dirigió hacia nuestro dormitorio. Después de un rato, se escuchó un grito de mi esposa, diciendo que nunca lo reconocería como su hijo, maldecía por aparecer en nuestra vida. Luego, John se deslizó por el pasillo, lanzando una mirada fugaz de simpatía en mi dirección, y se fue. Pasó un poco más de un mes desde ese evento. Ni lo vi ni intenté encontrar a John. Traté de olvidarlo como si fuera una terrible pesadilla. En cuanto a Eva, la eché de casa ese mismo día. Tenía algunos ahorros y logró encontrar un lugar donde quedarse. Pero seguía intentando hablar conmigo y regresar a casa. Le resultaba muy difícil volver a la vida pobre que alguna vez conoció. Pero no podía perdonarla por sus acciones y cada vez recibía solo negativas enojadas de mi parte. Incluso llegó al extremo de involucrar a nuestros hijos, con la esperanza de que pudieran llegar a mí y suavizar mi enojo. Jessie incluso vino a visitarme durante el fin de semana e intentó hablar conmigo al respecto. Al principio, se sorprendió al enterarse de que tenía otro hermano y expresó su simpatía hacia mí. Luego, él también comenzó con la misma canción, que fue hace tanto tiempo y que debería intentar perdonar a Eva. Después de todo, ella seguía siendo su madre, y le entristecía que ya no estuviéramos juntos.
Solo al día siguiente logró mi hijo llegar a mí, y decidí darle otra oportunidad a Eva. Los chicos la amaban, y no quería que sufrieran. Pero dudaba de si todo podría arreglarse. Además, Eva misma no había intentado regresar conmigo durante más de una semana. Parecía que había aceptado su destino y había comenzado a vivir su vida. Aún así, me reuní con valor y fui al apartamento donde vivía. Toqué el timbre, esperando que ella apareciera e intentando hablar con ella. Pero un hombre desconocido vestido solo con ropa interior y un albornoz caro abrió la puerta. ¿Qué quieres?, preguntó. No estamos comprando nada. ¿Y quién eres tú? He venido por mi esposa, espeté y empujé la puerta. El tipo trató de empujarme hacia atrás, maldiciendo y jurándome. Pero continué mis intentos de entrar e incluso golpeé a este insolente. Tropezó hacia atrás y cayó sobre un perchero, y luego, enredado con él, se estrelló en el suelo con un fuerte estruendo. Al escuchar el alboroto, Eva salió. Aparentemente, no esperaba verme e inmediatamente se cubrió con el albornoz. Miré su cabello alborotado y me di cuenta de que no le había hecho falta. Así que veo que no perdiste el tiempo. ¿Por qué pediste volver entonces? Te has buscado a un buen caballero, dije sarcásticamente. Mike, es tu culpa. Te pedí que me perdonaras. Y ahora tendré otro esposo. Este es Bas. Es rico, a diferencia de ti, avaro. Y pronto nos iremos de vacaciones a las islas. Eva incluso levantó un poco la cabeza con orgullo. ¿Qué?, pregunté burlonamente. Para ese momento, su nuevo amante se había dado cuenta y se dio cuenta de que su relación con Eva no era tan simple como pensaba. Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Qué demonios, esposo? Solo te quería para pasar el rato. ¿Qué te hace pensar que voy a casarme contigo? ¿Qué demonios de vacaciones?, gruñó. Eva lo miró con confusión, luego a mí, y luego de nuevo a él. Incluso me pareció un poco divertida la situación en la que se metió. Vas, pero... Tú mismo me dijiste que íbamos a ir de vacaciones. Dijiste que me amabas. Murmuró incrédula. Oh, lo siento. Solo dije lo que querías escuchar. Solo quería meterte en la cama, le respondió a ella y luego se volvió hacia mí. Por cierto, no está mal en la cama. Bastante puta. Pero esas palabras me parecieron ofensivas, y golpeé a ese tipo nuevamente. Después del siguiente golpe, decidió no demorarse en el lugar de Eva y se reunió rápidamente en tan solo unos minutos antes de irse, llamándonos a una familia loca en su camino. Pero mientras se preparaba, Eva comenzó a lamentarse nuevamente, diciendo que hizo esto solo para sobrevivir y me culpó nuevamente, diciendo que si no la hubiera echado, no habría tomado tal paso. Pero ya no me importaba. Incluso si hubiera considerado la posibilidad de intentar vivir con ella nuevamente antes de esto, después de eso, ya no la veía como la mujer decente con la que quería pasar las noches. Vete a la mierda. Le respondí cuando finalmente estuvimos a solas, y ella me rogó que la dejara volver. Me fui, dejándola sola. Mientras me alejaba, la escuché maldecirme por arruinar una vez más su vida y destruir su oportunidad de una vida normal. En ese momento, decidí para mí mismo que nunca querría volver a verla. Al regresar a casa, me encontré con la mirada curiosa de mi hijo, quien luego me preguntó cómo fue mi encuentro con Eva. Escucha, hijo. Ya eres bastante adulto. Tienes tu propia familia ahora. Y debes entenderme. Tu madre ya no es alguien en quien pueda confiar. No me eligió a mí. Y aunque quisiera, ya no hay nada más que pueda hacer. Más tarde, le conté sobre lo que vi con Eva, y mi hijo expresó su tristeza al respecto,
pero ella sigue siendo su madre y él no puede apartarse de ella. Luego preguntó si había visto a John y si planeaba renovar el contacto con él porque sigue siendo su hermano. Respondí que John ya no es parte de mi vida y que quiero olvidarlo por completo. Jessie se quedó a visitarme por unos días más. Además de expresar su deseo de apoyarme, más tarde descubrí que también estaba buscando a este John. Escuché accidentalmente su conversación telefónica, y cuando terminó, expresé mi falta de voluntad para ver a ese chico. Jessie explicó que solo quería conocerlo, y al final, incluso discutimos un poco. Pero no regañé demasiado a mi hijo por eso. Después de calmarme un poco, incluso lo entendí. Al día siguiente, Jessie vino a mí y dijo que había logrado encontrar a John. A veces se encontraba con Eva, y ella estaba más tranquila con él. Mi hijo me dijo que los conoció a ambos y que John le pareció un tipo decente. Y ahora me pidió que aceptara una cena conjunta, diciendo que le gustaría dar la bienvenida a otro hermano a la familia. Me rogó durante un par de horas y, finalmente, acepté. Por la noche, Eva y John vinieron a nosotros. Todavía sentía incomodidad en su presencia, pero solo por el pedido de Jessie, me mantuve tranquilo. Durante la cena, John expresó todos sus sentimientos acumulados, como finalmente estaba feliz de encontrar a su madre biológica y esperaba que yo también lo aceptara, ya que fui un amigo cercano de su padre y quería reconciliarme conmigo. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar y continuamos la velada descorchando una botella de vino. Pero después de un rato, Eva de repente se ruborizó, luego palideció, se agarró la garganta y comenzó a sofocarse. Jessie y yo corrimos de inmediato hacia ella. Mientras yo intentaba reanimarla, mi hijo ya estaba llamando a la asistencia de emergencia, dándose cuenta de lo mal que se había vuelto la condición de su madre. En cuestión de segundos, comenzó a salir espuma de su boca, y Eva quedó lánguida en mis brazos, perdiendo el conocimiento. Traté de sacudirla para devolverla a la conciencia, pero luego me di cuenta de que apenas había algo que pudiera ayudarla. Al darme la vuelta, vi la sonrisa siniestra de John, que ni siquiera parpadeó ante lo que le sucedió a Eva. Simplemente sonrió maliciosamente y dio un sorbo a su vino. Sí. Eso es lo que buscaba. La he estado buscando durante tanto tiempo. Toda mi vida he intentado entender por qué mi madre me abandonó. Al final, simplemente pensé que murió durante el parto o en todos estos años. Pero luego te encontré a ti, Mike. Apareciste en mi vida en el momento adecuado, casi había dejado de esperar. Gracias a ti, descubrí que mi madre está viva. Pero incluso después de eso, ella no quiso aceptarme como su hijo. Así que obtuvo lo que se merecía. ¿Qué? ¿Hiciste algo en su contra? Comencé a sospechar juego sucio y luego noté cómo él miraba su vaso, dándome cuenta de que había algo más que solo vino allí. ¿La envenenaste, bastardo? Bueno, ella misma tiene la culpa. Arruinó las vidas de todos. La tuya y la mía. Eres un desgraciado. Me abalancé instantáneamente sobre él. Jessie, que quedó momentáneamente atónito por la confesión de John, corrió hacia Eva, mientras yo seguía golpeando a John con todas mis fuerzas. Golpeé al sinvergüenza hasta que los paramédicos llamaron a nuestra puerta. Desafortunadamente, no pudieron salvar a Eva. John la envenenó con un veneno muy fuerte que actuó de inmediato. Cuando los médicos se enteraron, uno de ellos llamó inmediatamente a la policía y denunció un asesinato. Pero, ¿por qué? ¿Por qué así? Le pregunté a John mientras lo esposaban. Bueno, no lo planeé de esta manera. Pero tú mismo me dijiste cómo no pudiste salvar a mi padre. Simplemente lo dejaste allí. Y ahora yo tenía un plan. Quería que perdieras a alguien en tu vida, también. Esperé deliberadamente a que ella muriera frente a ti. No pude soportarlo y lo atacé nuevamente.
un oficial de policía lo apartó de mí para evitar otra pelea. Pero no dijo nada sobre mis acciones, aparentemente entendiendo cuánto dolor estaba sintiendo. Yeon fue condenado a una larga pena de prisión. Jesse luego se acercó a mí y admitió que estaba equivocado y que debería haberme creído cuando me opuse a la visita de Yeon, ya que las cosas podrían haber salido de manera diferente en ese momento, aunque lo dudaba, considerando que Yeon ya había planeado su venganza.